Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en un día maravilloso, hace un sol radiante y la verdad es que hace un poquito de fresquito, pero se está muy agradable. Y como cada día, pues lo primero que hago es prepararme una infusión y recoger 4 cosas pues que me quedaron pendientes anoche. Y mientras se va poniendo la infusión a una temperatura adecuada, porque estaba súper caliente, pues voy a hacer esos pequeños rituales que hago pues a diario. Son los que hacen que un hogar pues se sienta acogedor y también pues que se llene de propósito. No son grandes cambios, son cosas pues que hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, pues lo típico, abrir la ventana pues para que entre aire fresco, correr las cortinas pues para que entre la luz. Y yo hoy voy a regar las plantas. En teoría las saco siempre fuera, las riego por lo que es la parte de encima, no las hago por inmersión. Pero hoy quiero dedicarle tiempo pues al otro comedor. El viernes llovió, o sea que me toca limpiar cristales. Me gusta pues que entre el máximo de luz posible, que no interfiera nada. Y cuando llueve pues es lo que tiene. Es muy bonito, pero se te ensucian los cristales, hay que limpiarlos. Y es lo que voy a hacer hoy. Y por cierto, hoy me he levantado con el pelo increíble, con mucho volumen. No sé qué hice ayer para secármelo, pero es que me ha quedado divino. Lo tenía que decir. Y aparte pues de hacer todo lo que tengo que hacer en casa, me gusta cogerme mi momento por la mañana. Todavía están dormidos. Y este ratito así, a solas, con la ventana abierta, el sol entrando, ¿qué queréis que os diga? Me encanta. Y ahora me vais a ver que me doy cuenta de que esta planta está llena de mosquitos. O sea que voy a mover la tierra pues para que no hagan huevos y me salgan más. Pero bueno, que la voy a tener que tratar. Y estos pequeños rituales matutinos no son, ¿cómo os diría? No son grandes cambios, la verdad, pero son pequeños gestos que hacemos a diario que poco a poco, pues a mí personalmente me da la sensación de que voy construyendo pues esa sensación de hogar. Son pequeños pasos que son, no sé, cosas sencillas pero que son muy importantes. El ordenar, el recoger, el poner todo en su sitio, ¿no? Te va dando pues ese estilo de confort, de calidez y te vas preparando para lo que va a ser tu día, porque como empieces el día, así va a serlo.
Y ya habiendo hecho pues todo lo que hago a primera hora, pues mi rutina básica, como siempre, la que hacemos todas, pues ahora voy a dedicarle pues en detalle pues a este comedor. Y voy a hacer un pequeño cambio. A ver, no lo diría decoración, porque no soy decoradora, pero sí que le voy a dar un aire nuevo al comedor con algo súper sencillo. No hace falta que hagamos grandes cambios ni que compremos nada. Simplemente con cambiar 4 cosas de sitio ya le puedes dar un aire fresco y bonito a tu casa. Y ahora que estoy limpiando ahí la ventana, ayer, porque esto es al día siguiente, la voz la estoy grabando hoy miércoles por la mañana. Pues ayer limpiando los cristales, pues ya empieza a haber polen. Vivo pues cerca del mar y cerca de un parque natural y está lleno el bosque de pinos y, y el polen, bueno, pues es el pan de cada día lo que es en esta época del año. La verdad que deja estampas preciosas porque, a ver, tenemos suerte de que no somos alérgicos ni nada, pero sí que es verdad que es una imagen, ¿cómo lo explicaría? Es una imagen impresionante porque ves cuando sopla el viento fuerte, ves cómo se desplazan como nubes de polen amarillo y la verdad es que es bastante bonito. No lo voy a romantizar todo. Inconvenientes del polen, aparte de si eres alérgico, evidentemente, pues que cuando tienes la ropa está toda llena, o sea, amarilla, y, y luego tienes que estar limpiando los cristales continuamente, sobre todo pues el aluminio o el suelo de la entrada o la terraza. A ver, que tengo ahí mis pequeñas mis pequeños inconvenientes, pero bueno, es así la naturaleza. Y veis que estoy limpiando. Todavía no voy a hacer el cambio. Siempre lo que hago primero limpio. Y una vez está limpio, pues a veces pues te surge, te inspiras y te sale. Voy a poner esto aquí, voy a cambiar esto ahí. No es aquello que me levante, sino pues que en el momento pues me surge la idea y hago el cambio. La verdad que la flor ahí en esa mesa auxiliar que me encanta, es, no tiene nada que ver con el estilo de decoración que tengo, no es colonial, pero no sé, le da rollo, me gusta. No sé, no me digáis por qué, pero me gusta, me encanta esa mesa. Pero como que no resaltaba mucho ahí el jarroncito con los tulipanes. Y pensé, digo, ostras, pues a lo mejor en la mesa de centro de los sofás, con el cristal transparente de la mesa, y poner una hoja que tengo ahí metálica de así como cobre envejecido, digo, pues a lo mejor le puedo dar un rollo muy chulo y resaltar más el rosa de los tulipanes. No sé, a veces esos pequeños detalles pues hacen que cambie la atmósfera de una estancia. Algo tan sencillo. Y la verdad, ahora lo veréis, pero anoche estaba yo sentada en mi sofá editando el vídeo y levantaba la vista y cada vez que la levantaba digo, "Ah", más enamorada estaba, digo, qué bonito me ha quedado. Al menos
Es mi gusto, evidentemente, cada uno, gustos, colores, pero a mí me encantó. Y luego pues también estaban puestas las luces de ambiente encima de los muebles, no sé, que aportaba pues esa sensación acogedora, cálida, que te invita pues a relajarte, a, a disfrutar de, de la sensación que te da. Porque cuando creamos hogar, porque es lo que hacemos, creamos hogar cada día, pues luego poder disfrutarlas, que tu familia las aprecie, que las disfrute, que les invite pues a estar presentes, a que disfruten el momento, a que después del largo día, de la tensión del día a día, del barullo del exterior, pues cuando lleguen a casa, pues sientan ese recogimiento, ¿no? Se trata de eso. Y creo que la bandeja con el tapete de ganchillo creo que queda ideal. Antes no me gustaba, lo tengo que decir, no me gustaba poner tapetes. Mi madre los hace cada trabajo increíble. Y los tenía guardados. Sí que ha habido épocas en mi vida que los he ido poniendo, pero últimamente me encanta ponerlos. Mirad qué bonito en la mesa. Es que de verdad por la noche con la luz amarilla se veía tan precioso y que no es nada, que no he hecho nada del otro mundo, pero es la sensación que le da al espacio. Y dejando de lado lo que es organizar, limpiar y decorar, entre comillas, vamos a pasar a lo sustancial, a la comida. Se trata de que me acompañéis pues en un día pues normal, como el que tenemos todas en nuestro día a día. Pero bueno, que normal no quiere decir que no sea increíble, maravilloso y precioso. Apuntaros esta receta, está increíble. Bueno, a mí es que me encanta, es uno de mis platos favoritos, aparte del sabor, que está muy rico. Y pensaréis, ¿será favorito porque es rápido? Pues sí, es súper rápido. Lo que tarda en hacerse el arroz en la arrocera es lo que vamos a tardar en hacer la comida. Y de verdad que es increíble. Esta irlandesa se trata de que probemos nuevos sabores, nuevos aromas en nuestra cocina y es un sabor diferente, no es intenso, aquello empalagoso, no, es súper ligero, muy digestivo. Esto que veis ahí es jengibre, así cortado súper pequeñito, es que de verdad está tan rica, es pollo con salsa de ostras. Yo he hecho 4 pechugas de pollo. Os dejaré en la descripción todos los ingredientes, pero os explico más o menos por encima. Le voy a poner 800 mililitros de caldo de pollo, pues con vino, pimienta, soja, salsa de ostras. ¿Qué más? Pondré una ramita de canela en el pollo. Bueno, que va a llevar ahí un mejunje que le va a dar un sabor espectacular. Y aquí os he querido dejar la estampa mía. Ya veis ahí que le doy al pote porque la salsa de ostras es espesa. La verdad que ahora no me está costando mucho, pero lo que era este invierno, cada vez que hacía el plato, me costaba bastante sacarlo. Pero bueno, que la voy a hacer, que es lo que quería decir antes, que me he ido por los cerros de Úbeda. Le pongo tanto caldo porque me gusta que quede, ¿cómo se dirá? Que quede con caldito. Ya veréis que pongo maicena para espesar. Si no os gusta tan ligera, pues la dejáis que haga el chup chup un ratito más y que espese. Y aquí veréis que mi marido me decía una cucharadita y yo he puesto una cucharada sopera. Bueno,
son, ¿cómo se llama? Fallos de, de comunicación. Sí que es verdad que cuando hace mejor clima, no hace así este frío, la hago más espesa, pero ahora con el frío, pues que quede un poco de caldito con el arroz basmati que estoy haciendo, de verdad que es un plato espectacular. Y he echado más cantidad porque mis hijos repitieron. Y antes de poner el caldo, que he estado unos minutitos, he rehogado lo que es el jengibre y el ajo. Súper, lo he hecho en el almirel, muy machacado. No me gusta que el ajo quede en trocitos. El jengibre sí, y ya veréis que si lo hacéis así os va a encantar. De verdad que está delicioso. Tiene, no sé, como un sabor así, ¿cómo diría? Exótico, pues así. La verdad que estos momentos así que comparto estamos todos, estamos los cuatro y nos vamos a sentar a comer. Ahora me vais a ver recoger pues el comedor después de comer. Pero bueno, que en definitiva lo que quiero transmitir es que al final vivir en un hogar acogedor no va de perfección, no es eso lo que quiero transmitir. Va de crear pues espacios que te inspiren, que te sostengan, que te aporten alegría. Una charla mientras comes, una tertulia pues con amigos, eh, no sé, crear un hogar acogedor es también pues aprender a comprar menos, que podemos hacer cosas con lo que ya tenemos, es elegir mejor y vivir sobre todo pues con intención. Y cuando eso ocurre, tu casa pues deja de ser solo un lugar y se convierte en un reflejo de tu personalidad, de lo que realmente importa. Y ahí es donde ocurre la magia.
Se trata también pues de que apreciemos nuestro trabajo diario, que es súper importante, que es muy bonito, que es muy creativo, que te aporta a ti personalmente muchísimas cosas, pero también a los que te rodean, que pueden ser tus hijos, tu pareja, amigos, familia, quien sea, que cuando venga a tu casa sienta pues que es eso, que es acogedora, que es cálida, que les invita a estar. Eso yo creo que es lo más bonito que podemos hacer pues cuando cuidamos nuestro hogar. Y como siempre pues el vídeo va llegando a su fin. Espero pues que este ratito en mi casa pues no sé cómo diría, que os haya inspirado, que os haya hecho compañía, que lo hayáis disfrutado. Yo lo he hecho con muchísimo cariño y nos vemos en el próximo vídeo.